Vamos a proceder a desarrollar lo que conlleva las 56 que vamos a estar viendo son numéricas y cuadradas. Si tienen alguna consulta, no se utiliza su entonces, empecemos con lo que es distribuciones lineales. En este tipo de problemas, pues, tenemos que escribir una cierta cantidad, de manera que hicimos matemáticas como suma, producto, etc. Y pues, bueno, implica que distribución numérica, distribuir ciertos arreglos bajo estas condiciones. Por eso, disculpe, se le escucha bajo. Y ahora, ¿se escucha mejor? Sí, pero eso era mejor. Decía, vamos a tener que, en este caso, distribuir números en ciertos arreglos, eh, ciertas condiciones. Mayormente las condiciones son, pues, buscar una suma constante o buscar un producto. O sea, habría que, no, hay tantas formas de poner condiciones para la distribución de números. Eso que es conveniente en este caso leer el texto. Primero hay que leer el texto. Ejemplo. Por ejemplo, están mencionando en la siguiente cuadrícula se escriben los números 1, 2, 3 y 4 sin repetirse cada fila, ¿no? Entonces vamos a tener que distribuir estos números 1, 2, 3 y 4 en cada fila. Sin repetirse en cada fila, cada columna y cada diagonal. Bueno, entonces, estos números que estás viendo aquí, estos números son los que se van a tener que distribuir, en este caso, en cada fila, cada columna y cada diagonal. Esa es la condición. Para dice, y es más, dice sin repetirse, ¿no? O sea, no se debe repetir. Determina la suma de los números escritos en los casilleros umbrales. Bueno, bueno, entonces aquí, pues, esto habría que considerar qué cosa voy a tomar en cuenta. Mm, hay muchas formas de empezar. Obviamente debemos empezar por lo más sencillo, buscar la opción más sencilla, ya que sea más fácil de analizar, más fácil de colocar. Y bueno, entonces esto, ¿qué podríamos decir? Si por ejemplo observamos la diagonal, en esta diagonal, pues como dice, deben estar los números 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí tenemos el 2 y el 4 y el 2. Faltaría el 1 y el 3. Entonces el 1 no podría estar acá. ¿Por qué no puede estar el 1 acá? Porque el 1 ya se encuentra en esta columna, ¿cierto? Entonces eso dice que el 1 no puede estar aquí en este casillero. Pues aquí esto debería estar de los dos números que faltan, que son el 1 y el 3, acá debería estar el 3. Entonces es por eso que hay que considerar ese detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, borramos, decimos aquí debería estar el número 3. Entonces acá el 3. Y si acá está el 3, y obviamente que el número, en este caso 1, debe estar en la parte superior, ¿cierto? Entonces, como te das cuenta, se empieza por lo más sencillo. Lo más sencillo era, en este caso, analizar la diagonal. Analizar la diagonal, pues, para mí, en este caso, sería lo más sencillo. Bueno, tendríamos pues ya ubicados los números 1, 2, 3 y 4 en esta diagonal. Y si analizo esta columna, entonces en esta columna veo que faltan 2, ¿cierto? Entonces, obviamente que aquí debe estar el 2. Y ya está. Tenemos entonces el 2 aquí. Bien, luego, por ejemplo, si nos vamos aquí a esta fila, en esta fila, ¿qué número falta? Faltaría el 3 y faltaría, ¿qué más? Faltaría el 2, ¿no? Falta el 3 y el 2, ¿correcto? Pero el 2 pues no puede estar acá. O sea, el 2 aquí no puede estar. ¿Por qué no puede estar el 2 acá? Porque acá se encuentra en esa columna, ¿cierto? Entonces eso descarta la posibilidad que el 2 vaya acá.
la única opción posible para el 2 sería que vaya aquí, ¿cierto? Y entonces, pues aquí tendría que ubicarse el número que está faltando. Y el número está faltando, estaría faltando el 3. Bueno, entonces, determina la suma de los números escritos en falsitos sombreados. Lo que piden, pues, aquí es que tú digas cuánto es, en este caso, cuánto sería el valor de 2 más el valor de 2 y más el valor de 3, ¿no? Que son los números que pertenecen a los casilleros sombreados, ¿no? Y esa suma quedaría 4 más 3, 7. O sea, que tu clave sería, en este caso, la D. ¿Cierto, ahí? ¿Una inquietud? ¿De acuerdo? Ok. Se escucha, por cierto. Sí, profesor. Ya, bueno, es eso también. Es la solución que están presentando. Y pues vemos que la clave justamente es la de también, ¿no? Sí, pues, bueno, en este caso, la solución que presentan es llenando todos los casilleros, pero no sería necesario llenar todos los casilleros, ¿cierto? Porque solamente con esto ya pues damos respuesta a la pregunta. Bien, sería eso. Distribuciones gráficas, dice, bueno, es otra opción. En los casilleros de la siguiente cuadrícula 4x4 solo se pueden escribir los números pares del 2 al 8. De tal forma que no se repitan los números en cada fila, en cada columna y en cada recuadro de 2x2. Entonces, tener en cuenta que los números son del 2 al 8, o si estamos hablando de quién, estamos hablando de 2, de 4, de 6 y de 8. Estamos hablando de esos números. ¿Qué más? Entonces, ¿cuál es la máxima? Esto de aquí habría que agregarlo, ¿no? En tu separata no aparece esta palabrita máxima, está de color rojo, eso tienes que agregarlo. ¿Cuál es la máxima suma de los números escritos en los casilleros sombreados? Te piden la suma máxima, esos valores. Bueno, entonces la condición es que esos números 2, 4, 6 y 8 no se repitan, dice, en fila, en columna y en cada recuadro de 2x2. No se van a repetir, no se van a repetir en fila, en columna, ni tampoco en el recuadro de 2x2. Eso es lo que hay que considerar. Bien, entonces, ¿por dónde empezar? Igual habría que comenzar a buscar empezar por lo más sencillo, lo más fácil, ¿correcto? Lo más sencillo, lo más fácil. Eh, bueno, por ejemplo, en esta columna yo veo el 4 ya que acá en la parte superior, pero el 4 también debe estar, pues, debe estar aquí. Dichos cuatro casilleros debe estar en los números 2, 4, 6 y 8. Pero el 4 no puede estar acá, en esta columna debajo del 4. Entonces el 4 tiene que estar acá necesariamente, ¿cierto? Aquí el 4. Digamos eso. Luego el 6 no puede estar, pues, se podría decir, no podría estar, o bueno, ¿dónde podríamos colocar el 6? Porque falta el 6 y el 8. Falta el 6 y el 8. Entonces, si nos falta el 6 y el 8, y lo que piden es, en este caso, la suma máxima de los números en los pasillos sombreados, entonces no hay un criterio que me ayude a definir el 6 dónde va o el 8 dónde va. Pero, como dicen la suma máxima de los números en los casilleros sombreados, eso me indica que el 8 podría estar acá. Esa sería mi opción. Mi primera opción sería pensar de esa forma, ya que lo que queremos es el valor que iba acá que sea lo máximo posible. Quiero que sea lo máximo posible.
Entonces, por lo tanto, diríamos que el 6 estaría por acá. Ahí el 6. ¿Verdad? Esa sería una opción a tomar en cuenta. Bueno, ahora esto, pues, en este caso, bueno, seguimos analizando y decimos, bueno, aquí, por ejemplo, en nuestra recuadro, faltando números 4, 6 y 8. 4, 6 y 8. Entonces, nos faltan los números 4, 6 y 8. Bueno, decimos el 8 ya está en esta fila. Entonces el 8 no puede estar ni acá ni acá, ¿cierto? Entonces el 8 debe estar arriba. La única opción sería que el 8 vaya arriba. No hay otra forma. Tendría que estar el 8 arriba en la parte superior, junto al 2 a su derecha. Y pues aquí tendrían que estar los otros números. Que no nos quedan el 4 y el 6. Quedan el 4 y el 6. Entonces, como yo quiero que nos diga que queremos que sea lo máximo, no quiero que acá sea lo máximo. Entonces, de preferencia, sería acá ubicar acá el 6. Y acá pues que esté el 4. Eso es la preferencia. Aquí el 4. Aquí el 4. Bueno, sería así. Luego aquí, por ejemplo, acá también deben estar los números 2, 4, 6 y 8. Ya tenemos el 6 y el 4. Me falta el 2 y el 8. Entonces, pues el 2 tiene que estar aquí, ¿cierto? Y el 8 tiene que estar acá. Porque recuerda que los números no se deben repetir en cada fila columna. Sí, eso, ¿no? Bueno, y entonces, por aquí también deben estar los números 2, 4, 6 y 8. Y tener en cuenta que el casillero sombreado debe ser el mayor número posible. Debe ser lo máximo posible, ¿no? En el casillero sombreado. Entonces, de preferencia sería el 8, pero el 8 no puede estar ubicado acá, ya que lo tenemos en esta fila. Entonces, la otra opción sería el 6, ¿no? El 6 sí puede encajar acá. Y si acá está el 6, entonces ya pues lo demás como bueno. Entonces, esto lo acomodamos de tal forma que se cumpla la condición. Acá, por ejemplo, podríamos colocar aquí, faltaría el 6, acá, por ejemplo, no puede estar el 4, en nuestra casillera puede estar el 4, pues lo tenemos en esta fila ya. Entonces el 4 debe estar arriba. Y luego, pues, lo demás lo acomodamos. Por ejemplo, aquí decimos qué número falta el 2 y el 8. El 8 no puede estar acá porque tiene esta columna, el 8 tendría que estar acá. Y el 2 aquí. De esa forma conseguimos lo que están pidiendo. De esa forma conseguimos lo que están pidiendo. Entonces, la suma máxima estaría expresada, en este caso decimos pi, la suma máxima de los números en los casilleros sombreados, que sería 6 más 6 y más 8. Y eso me daría, en este caso, un 20. O sea, la clave sería en la. ¿De acuerdo, Rosel? Díganme ustedes, ¿alguna inquietud? Todo bien, todo bien, ¿cierto? Vamos a presentar la solución que han dado. Aquí analizan un caso, ¿no? Este es un caso en el cual la suma sería 16. Este es otro caso en el cual la suma sería, en este caso, 20. Y este es un tercer caso. La suma sería, en este caso, también 20. La clave está. Bueno.
¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿Pregunta? No hay. Bueno, seguimos. Vamos ahora a los ejercicios de clase del 1 al 4. Dice, tenemos dos ruedas concéntricas, cada una marcada con 7 posiciones. 7 posiciones. Las ruedas giran en direcciones opuestas. Y como se está viendo aquí, por ejemplo, acá analizando esto, estamos viendo que hay dos ruedas. Una está girando la más grande, por así decirlo, gira en sentido horario, y la más pequeña gira en sentido antihorario, ¿no? Vemos aquí los ruedas. Luego dice, cada una da una vuelta completa, ¿no? Cada una da una vuelta completa en 7 minutos. Al final de cada minuto, cada letra se encuentra exactamente delante de un número. La imagen muestra las dos primeras posiciones de las ruedas y podemos observar que inicialmente la letra A está delante del número 1. Aquí, ¿no? La letra A delante del número 1. Y la letra B está delante del número 2. La letra B delante del número 2. Y así sucesivamente. Las ruedas giran hasta que la letra C bueno, se encuentra delante del número 2, dice, ¿no? En ese momento, cuando la letra C se encuentre delante del 2, dice en ese momento la letra F está delante de cierto número. ¿Cuál es dicho número y cuántos minutos han pasado respectivamente? Entonces habría que analizar, ¿no? Habría que proceder aquí a analizar. Bien, ¿qué dirías tú? A ver, en este caso, ¿alguna idea? ¿Alguna idea? ¿O ninguna idea? Dice, se va a proceder aquí van a girar hasta que dice el número 2 esté delante de F, ¿no? De F, de F, perdón. El número 2 se encuentre delante de F. Ahí está, ¿no? Eso están diciendo. Inicialmente, ¿cómo están? Están opuestos, ¿no? Se puede decir que están opuestos. En algún momento, pues, si el 2 gira en el sentido horario, ¿cierto? Y en este caso, F gira en el sentido antihorario. F gira en el sentido antihorario. Pues, ¿se van a encontrar? Claro que sí. Se estarían encontrando en algún momento. ¿A los cuántos minutos sería que se van a encontrar? Por ejemplo, mira, esto es pasado un minuto, ¿qué sucede? Ahí, por ejemplo, analizando el 2 y el F, ¿no? Aquí estaría el 2 y aquí está el F. Con un minuto, ¿no? Con un minuto vemos el 2 y el F. O sea, se podría decir, acercando, por así decirlo. Se están acercando. Entonces, vamos aquí a analizar. Decimos, de las condiciones del problema se tiene. A ver, ¿eh? Ya. Esta es la posición inicial. Aquí vemos al 2 y al F, que están inicialmente opuestos, por así decirlo. Están opuestos. ¿Qué sucede después? Vemos aquí al 2 y el F. Pasado un minuto,
Esas sus nuevas posiciones, ¿no? El 2 y el F, ¿cierto? ¿No te das cuenta? Inicialmente pues estaban diametralmente opuestos, ahora se están acercando, ¿no? Recuerda que esto, el F está avanzando en sentido antihorario y el 1 está avanzando pues en el sentido horario. Paso un minuto más y tenemos en este caso al 2 y el F. O sea, en 2 minutos vemos al 2 y el F, así. Listo. Dice ahora, el texto decía, las ruedas giran hasta que la letra C, dice, ¿no? Hasta que la letra C se encuentre delante de F. Ya, queremos que las ruedas giran hasta que la letra C está delante del número 2, dice, ¿no? La letra C, delante del número, la letra C delante del número 2. Ya, aquí entonces no es la letra F, es la letra C. Se ve un poco. Es la letra, creo que habíamos considerado nosotros el 2 delante del F, ¿no? Y es la letra C. Entonces, queremos que las letras, dice, las ruedas giran hasta que la letra C está delante del número 2. Este es el número 2 y esta es la letra C. Ese es el punto de partida, le cuento. Ese es el punto de partida. Yo quiero que el 2 esté delante de F, ¿cierto? Entonces, la letra C tiene sentido antihorario y el 2 en sentido horario. Esto. Entonces, ese es el punto de partida. Habíamos considerado lo otro, ¿no? Que el 2 delante de F no es así, ¿no? Es la letra C delante del número 2. Entonces, pues aquí, este es punto de partida, aquí está el 2 y aquí está la C. Es inicialmente, ¿no? Tenemos el 2 y el C. Pero lo que vamos a hacer es que eh, el, el 2 se va en esta dirección y la C así. Queremos que el 2 esté delante, o la letra C delante del número 2. Un minuto y tenemos la siguiente posición. Aquí se puede decir estaría la letra C y aquí estaría el D. Un minuto más, como te das cuenta, se van alejando. Aquí estaría C, aquí estaría D. Perdón, el 2. C, el 2. Un minuto más. Otro color. Acá tendríamos C. Acá tenemos 2. Un minuto más. Un minuto más. Y morado. Un minuto más. Y sería ahora la C delante del 2. Y aquí estamos viendo que la letra C se encuentra delante del 2, pero a los 4 minutos. Dice, en ese momento, la letra F está delante de cierto número. Pues aquí hay que ver dónde la letra, en este caso, F. Vamos a borrar esto. En este momento, la letra F se encuentra delante de cierto número. La letra F se encuentra delante del 5. Dice, entonces, ¿cuál es dicho número? Sería el 5. ¿Y en cuántos minutos han pasado? 4 minutos.
Seríamos entonces 4 minutos y el número 5. Sería eso. Sería ella la respuesta. Así. Bien. ¿Algún equipo? No hay. Ok. En el ejercicio 2 nos dicen que en cada círculo del gráfico se eligen y escriben 6 números no mayores a 20. 6 números no mayores a 20, uno en cada círculo, todos distintos. De tal modo que dice de tal modo que dos números consecutivos no estén unidos por un segmento. Dos números consecutivos no deben estar unidos por un segmento. Hay el mayor valor que pueden tomar la suma de los números escritos en los 6 círculos de gráfico. Bien, esto decimos. Los números deben ser, en este caso, no mayores a 20. Como es no mayores a 20, yo puedo decir entonces, ¿no? Y además, como quiero la mayor suma, aquí dice el mayor valor que pueden tomar la suma, o sea, quiero la mayor suma, obviamente debo estar pensando en los números más grandes. Eso quiere decir que debo tomar el 20. Si, por ejemplo, acá yo coloco 20, entonces, según condición, dice que dos números consecutivos no estén unidos por un segmento. Entonces, si yo coloco aquí el 19, si pienso en el 19, que sería el consecutivo inferior a 20, no puede estar acá, porque están, ¿no? En este caso estarían unidos por un segmento. Tampoco puede estar acá. Tampoco puede estar aquí, porque estarían unidos por un segmento. Tampoco puede estar acá. Solamente habría una opción posible para el 19, y esa sería la que estarías viendo aquí. Sería esa, la posición que corresponde al 19. Bien, ¿así de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí o no? ¿Me escuchan, cierto? Sí, profesor. Ya. Bueno, entonces habría que estar pensando en otro número que sería, por ejemplo, otro número mayor que sería el 18. El 18 decimos, ¿no? ¿Habría forma de colocar al 18? Si acá tengo el 19, no hay forma de colocar al 18, porque todos los lugares que están marcados con X, una X, eh, tienen en este caso un segmento que los une al 19. Entonces no hay forma de colocar al 18. No hay posibilidad de que se coloque el 18. Entonces, ¿en qué empezamos? Pensaríamos en el 17. En el 17. Habría que empezar en el 17. Ahora, el 17, ¿dónde puedo colocarlo? ¿En dónde colocaría el 17? Bueno, voy a tener que borrar acá y 17. ¿Dónde coloco el 17 ahora? Mm, bueno, en cualquier posición no hay problema, ¿no? Si por ejemplo acá coloco el 17, pues ten en cuenta, mira, algo también que puedes tener en cuenta aquí es que diametralmente opuestos son números consecutivos. O sea, si coloco números consecutivos, la única posibilidad es que sean diametralmente opuestos. Entonces acá tengo el 17, sería la misma lógica, ¿no? El 16 no puede estar acá ni acá.
La negociación posible para el 16 sería la que estaría aquí. El 16. Ahora, si yo pienso en este caso colocar al 15, el 15, no hay forma de colocar al 15, porque si pienso en los casilleros que están aquí en este caso marcados con la X, pues esos casilleros están conectados con el 16 mediante un segmento. Entonces no hay forma de colocar al 15. Entonces, ¿en qué empezaría? Pensaría en el 14. Bueno, si pienso en el 14, entonces borramos esto, esto también, y colocaríamos acá el 14. Y diametralmente opuesto a quién sería pues al 13, ¿no? ¿Cierto? El 13, ¿cierto? Y ya, bueno, sería eso. Y a la final después te piden la suma. Te piden la suma de los números escritos en los 6 círculos del gráfico. Habría que sumar esos valores. Es eso. Y ahí tenemos esa es la suma de 20 más 19 más 16 más 16. Le han puesto para 16. Esto, 14, 13. 20, 19. Ahí está 20, 19. 16 también. El 17 no han considerado 17. Sí, se me ha olvidado 17, creo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Se me ha olvidado el 17, me parece acá. Ahí verifica que la suma sea 99. Ahí está el 17, pero se me olvidó de colocarlo. Aquí faltaría el 17, ¿cierto? Aquí falta el 17. O sea, sería más 17. Se me olvidaba acá de colocar el 17. Y eso debe ser 99. Ahí verifica por favor. Sí, Sí, profesor, profesor. 99. ¿Está bien? Bien, es eso. Ya, 17 se olvidaban de colocar. Pero bueno, la clave sería en este caso la clave D. Eso se piensa así que pensar así, que a veces hay que leer el texto y sobre todo entenderlo, ¿no? Para saber qué vamos a hacer. Porque si no lo entendemos, pues no sabemos qué vamos a hacer. No tendríamos ni idea cómo resolver el ejercicio. Bien, sería el 2. Luego aquí, en el ejercicio 3, te dice que un jardinero tiene la tarea de plantar 12 árboles alrededor de un parque con forma hexagonal. Ahí está el parque con forma hexagonal. Y va a plantar, dice, 12 árboles. 12 árboles. 12 árboles. ¿Qué más? Alrededor de un parque con forma hexagonal, tal como muestra la figura, donde cada círculo representa un árbol. Cada círculo representa un árbol. Los 12 árboles son diferentes entre sí y sus costos son 10, 20, 30 hasta 120, respectivamente. El jardinero debe plantar los árboles de tal manera que la suma de los costos de los 3 árboles plantados en cada uno de los 6 lados del parque sea la misma. Dice, ¿no? Sea la misma. La suma, dice, a ver, otra vez, el jardinero debe plantar los árboles de tal manera que la suma de los costos de los 3 árboles plantados en cada uno de los 6 lados del parque sea la misma y la mínima posible. Calcule dicha suma. Bien. Eh, por ejemplo, digamos que aquí plantamos un árbol, aquí plantamos otro árbol y aquí plantamos otro árbol. Entonces, si esta suma, digo que esa suma me representa un valor de ese. Acá también, cuando acá plantemos un árbol, acá otro árbol y aquí otro árbol, entonces al sumar, en este caso los costos, también debe ser un S. Pero no se trata no de cualquier S, sino de una suma que sea la mínima S, la suma mínima. O sea, acá deberíamos estar hablando de la suma mínima.
y acá también. Y eso debe cumplirse ¿no? En cada lado. En cada lado debe cumplirse eso. ¿De acuerdo? Tenemos eso. Bien. Em, sería eso. Sería eso. Decimos, a ver. Por el enunciado, los árboles tienen un costo que va de 10 a 20 soles, perdón, a 120 soles. Dichos árboles están distribuidos en cada lado del hexágono, ¿correcto? Y deben sumar lo mismo y lo mínimo posible. Ya, muy bien. Está bien. Digamos, esta suma, bueno, el costo, ¿no? La suma de los costos de los árboles debe ser un S. Bien. Ahora, examinemos algo aquí interesante. Algo aquí interesante es lo siguiente. Está. Por ejemplo, el número que coloques aquí, el número, mm, claro, obviamente el número que coloques aquí, interviene, correcto, dos veces, ¿no? ¿Por qué digo que interviene dos veces? Porque participa ese número, digamos que sea A, participa en esta suma, S, y participa en esta suma, S. Es por eso que te digo que este valor de A participa dos veces. Y lo voy a poner así como dos checks. El A participa dos veces. Y eso se cumple siempre para cada número que está en el vértice. Si aquí, digamos, tú llamas, aquí, digamos, le llamas B. Entonces, este número B también participa dos veces. Participa para aquí, para este S, y participa también para este S que estaría por acá. Entonces, eso ocurre siempre para los números que están en los vértices. Entonces, los números que están en los vértices participan siempre dos veces. Van a participar dos veces. Los números que están en los vértices participan siempre dos veces. Acuérdate de ese detalle. Ya es algo muy importante a considerar. Bien, entonces aquí están colocando valores en los vértices, como te das cuenta, colocan A, B, C, D, E, F. Que justamente esos valores son los que van a participar dos veces, ¿cierto? Participan dos veces porque están en los vértices. Bien, entonces si queremos hablar de la suma total, o sea, aquí es un S, aquí también va a ser otro 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 S. Esa es la suma total. O sea, sería hablar de cuánto, de 6S. 6S es la suma total, la suma total. Pero para 6S, date cuenta que estaríamos diciendo, eh, hay algunos números que participan una sola vez. Por ejemplo, el de acá participa una sola vez, el de acá participa una sola vez, el de acá una sola vez, el de acá una sola vez, acá también participa una sola vez, acá una sola vez. Y los demás valores que estarían en los vértices participan dos veces. O sea, el C participa dos veces, el D participa dos veces, el E también dos veces, el F participa dos veces, el A participa dos veces, el B participa dos veces. Entonces aquí, en general, todos los números participan, o sea una vez, o sean dos veces. Y cuando digo todos los números, me refiero a los números 10, 20, 30 hasta 120. Todos ellos participan mínimo una vez. Y cuando digo mínimo una vez, entonces estaría hablando de la suma de números consecutivos, perdón, de múltiplos consecutivos del 10, ¿no? ¿Cierto? Hasta 120. Aquí están todos los números una vez, pero tendría que sumarle, ¿qué cosa? Le sumo aquellos números que participan dos veces, que son los que están en los vértices, que sería esto de aquí. Habría que sumarles A, B, C, D, E, F, porque ellos participan dos veces.
Entonces, la suma de todo esto recién pues sería hablar de 6 veces eso. Eso tiene que quedar claro. ¿Estamos de acuerdo ahí? Diga. No se escucha. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay. Bien. Entonces, y obviamente pues estos valores que participan dos veces, si yo quiero que ese sea lo mínimo, lo ideal es que pues justamente el A, B, C, D y E pues sea lo mínimo posible también. O sea, esto de aquí debe ser lo mínimo posible, ¿no? Ya que ese quiero que sea lo mínimo, pues, ¿no? Eso es el objetivo. Bien, a fuerza acá le ponen mínimo, ¿no? La suma mínima. Y sería 6 veces S es igual aquí a esto a 5 por 12 por 3. O sea, esta suma, o sea, aquí, esta suma de 10 más 20 más 30 hasta 120, eso es 5 por 12 por 3. Que es n por n más 1 entre 2, pues. O sea, sería esto 10 entre 2, 5. ¿Cierto? Y sumaría números del 1 al 12. Y sumatoria de números del 1 al 12 sería 12 por 3 entre 2, pues obviamente, ¿no? Pero 12 por 3 entre 2, ese 2 con el 10 se simplifica y pues esto me haría 10 entre 2, 5. Sí, hasta aquí estamos haciendo cuentas. Y ahora, como quiero que A más B más C más D más E más C sea lo mínimo, obviamente debo probar quiénes los menores valores. Y los menores valores serían los valores 10 del 10, pues en este caso del 10 al 90. Y eso me daría aquí, me estaría resultando ese, ¿cuánto? 170. Ese 170. Sí, profesor, disculpe. Dime, En vez dime. de 90, ¿por qué no 60? Sí, igual ¿Por sí qué? puede dividirse. ¿Por qué no 60? ¿En vez de qué? ¿De 90 te refieres? Ajá, ¿por qué Ah, no ya, 60? ya, bien, excelente. Bien, esto, para eso me vas aquí a ayudar con estas cuentas que vamos a borrar esto primero. Esto. Y aquí voy a colocar lo siguiente. Ya, sería 6S. Listo. 6S. Cuando acá este es S, ¿ya? Es igual. ¿Cuánto sale todo esto de acá? 5 por 12 esto, y por 13. 12 por 13, 130. 12 por 13, 12 por 13 por 5, 130. 780. 180. 780. Ya, ok. 180. Más. Consideremos que acá, como tú dices, es 60. ¿Cuánto es esa suma? 210. 210. 210. Entonces, acá le sumaríamos 210. Ya. Dime, esto, 780 es múltiplo de 6. Sí, sí, ¿no es cierto? 780 es múltiplo de 6, o sea, 780 dividido entre 6, ¿es exacto? Sí, Sí, profesor, 130. ya. Ahora me toca. Este es múltiplo de 6. ¿Mm? Yo tengo acá múltiplo de 6, este es múltiplo de 6. Ahora, lo que buscaría es que todo esto sea también múltiplo de 6. Entonces me pregunto y digo, 210, 210, ¿es múltiplo de 6? Sí, profesor. 210, Sí, 35. 35. Mm, sí, allá.
Allá, allá, ok. Mm, Parece se no, se hablan de eso de una manera posible. Ujú. Entonces, debe ser 60 porque debería ser, ahí, verifiquen a ver, ¿cuánto es 780 más 210? 780 más 210 990. 900. entre 6, 165. 165. Un ratito, vamos a verificar esto ya. A ver, a ver. Profesor, no se puede, ¿no? ¿Perdón? Los números de por sí terminan en cero. No pueden, al sumarse no hay posibilidad de que que salga 165. Estoy mal. A ver, a ver, a ver. Claro. Bien pensado, porque si sumo valores para que son múltiplos de 10 entonces la suma, obviamente, la suma debe ser múltipla de 10. O sea, esta suma, ¿no? Debería garantizar que sea múltiplo de 10, ¿no? ¿Sí o no? Debe ser múltiplo de 10. Hay que garantizar que sea múltiplo de 10 esa suma. Si bien es cierto, acá me sale 165 y cumple matemáticamente, pero esto realmente no es posible. Como tú dices, si sumo múltiplos de 10 obviamente que la suma aquí debe ser múltiplo de 10 también. Debe ser múltiplo de 10. ¿Sí? Y es por eso que entonces aquí habría que considerar otro valor. ¿No? Otro valor en vez de 60 para que ya cambie 210. Y a la final tenga acá un múltiplo de 10. ¿No? Un múltiplo de 10. A ver, si le das, por ejemplo, probemos 70. Si le das 70, obviamente que acá sería cuánto, sería esto, en vez de 210 sería 220 pues, ¿no? 220 y 220 ya pues para empezar nos multiplica de 6 también. O sea, este S es esto, múltiplo de 10, tener en cuenta ese detalle. Sería así, claro, o sea, habría que garantizar aquí incluso, ¿no? En este valor, que debe ser múltiplo de 6 y la vez también múltiplo de 10, ¿no? Entonces, si le das 70, con 70 me parece tampoco no cumple esa condición, con 70, ¿cierto? Sería 220 más 780 entre 6, tampoco va a dar, pues, ¿cierto? Con 70 no va a dar. Si le das 80, si le das 80, sería 80 más 780, bueno, para empezar, ¿no? Esto, 210 más, bueno, sería acá aumentado 20 más, sería 230. Y 230 es múltiplo, no sería múltiplo de 6. ¿No? Si le das 90, creo que, y con 90 sí se verifica, ¿cierto? Sería acá cuánto, 200, esto, 30 más, 240. Ya que es 240. Y 240 sí es múltiplo de 6, ¿cierto? Es múltiplo de 6. Y sumado con 180 y dividido entre 6, sí me da 170, ¿cierto? Y eso sí es múltiplo de 10. O sea, bajo esa condición, bajo ese criterio, bajo ese criterio. Sí. Sería pues como tú lo has dicho, ¿no? Tiene que garantizarse también sea múltiplo de 10 para que sea real, pues. Si no, no tendría sentido. Bien, excelente. Ok, profesor, gracias. Ok, ok, excelente, excelente, excelente. Ujú. Bien, excelente, bien. Incluso, por ejemplo, aquí, ¿qué tal si, por ejemplo, hubiese una clave, ¿no? Si hubiese una clave, digamos que le ponen clave F, ¿no? Clave, y justo ponen 165.
Entonces, esto se llama inducir al error. Entonces, ¿por qué te inducen al error? Porque matemáticamente te sale 165. Tú dices, ah, ya me salió, dicen, vas y marcas. Y justamente, no, muchos marcan así, porque te han inducido al error. Esto se llama inducir al error. Justamente esa clave aparece, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque debe garantizarse que el valor de ese debe ser el múltiplo de 10. ¿Cierto? Ojo, bien. Buena observación también, buena observación. Ya, sigamos. Ejercicio 4. En el ejercicio 4 te dicen que Priscila escribió un número en cada uno de los círculos vacíos de la figura. De modo que la suma de estos cuatro números sea igual a la suma de los tres números conectados por la línea vertical e igual a la suma de los tres números conectados por la línea horizontal. ¿Cuál es la suma de los cuatro números escritos? ¿Cuál es la suma de los cuatro números que escribió Priscila? Bien, bien. A ver, por ejemplo, mira esto. Aquí decimos lo siguiente. Si acá le pones A, acá le pones B, acá le pones C y acá le pones D. ¿Qué me están diciendo? Que en este caso A más B más C más D. ¿A qué debe ser igual esto? Debe ser igual. ¿A quién dice? Que la suma de estos cuatro números sea igual, dice, sea igual a quién? A la suma de los tres números conectados por fila vertical e igual a la suma de los tres números conectados por línea horizontal. O sea, en otras palabras, debería ser igual aquí a la suma, digamos, de estos tres números, ¿cierto? Donde A y C, perdón, ya están aquí, ¿cierto? Está A y aquí está C. ¿Eso qué me indica, ¿no? En otras palabras, me están diciendo indirectamente me están diciendo entonces que tengo que considerar que B más D. ¿Cuánto debe sumar B más D? ¿Quién me dice? Directamente. Vamos. A ver, la señorita que se dio cuenta del múltiplo de 10. ¿Cuánto debe sumar B más D? A más C, No, B más D. ¿Cuánto debe sumar B más D? Si la lo tengo, si lo tengo, ¿cuánto debe ser B más D? 2020. Pilas. 2020, excelente, ¿no? 2020. De eso debe sumar 2020. 2020. Sí, porque sí, también lo puedes como ecuación. Puedes plantearlo como ecuación. Y dice que la suma de A más B más C más D debe ser igual a A más C, si quieres, A más C más 2020, si lo quieres ver así también. Donde pues A se va con A, C se va con C y me queda que B más D 2020. O sea, B más D, o sea, este número de aquí más este número de acá es 2020. Y por lógica, entonces, lo mismo sucede en el otro caso, ¿no? ¿Qué tendríamos? Que A más C también es 2020. ¿Sí o no? Por lógica también debe cumplirse lo mismo. Si B más D es 2020, entonces A más C también debe ser 2020. Entonces, ¿cuál es la suma de los cuatro números? Sería entonces 2020 por 2, pues, ¿cierto? O sea, sería, en otras palabras, 2020 por 2 sería 4040. O sea, la C. ¿Sí? Ahí sería. Sí se dan cuenta, ¿cierto? Vamos. ¿Se dan cuenta o no de ese detalle? ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? A ver. ¿Se dan cuenta o no? Hola. Sí, Sí, ya. profesor. Sí. Ok.
Bueno, entonces aquí pues haces eso y ya, pues acá lo compruebas. Ya está. Y la clave la sé. Mm, Y ahí te ahorras tiempo también. Bueno, es eso. Segundo tema, cuadrados mágicos. Eh, en sí, pues, cuadrados mágicos también es una forma de distribución numérica. Es una forma de distribución numérica, pero es una forma especial, por así decirlo, no es un caso especial. Eh, Casos especiales que hay que tomar en cuenta. Bueno, cuadrado mágico, dicen cuadrado mágico es un tablero compuesto por pequeñas casillas que forman un cuadrado. En cada casilla se coloca un número entero de tal manera que la suma de los números escritos en cada fila, en cada columna y en sus dos diagonales principales tiene un mismo valor llamado suma mágica o constante mágica. Ese tipo de cuadrados mágicos. En esta sesión vamos a mostrar solo dos tipos de cuadrados mágicos. Cuadrado mágico aditivo o aritmético, el aditivo, y el cuadrado mágico multiplicativo. Son dos casos nomás que se analizan aquí, ¿no? El aditivo y el multiplicativo. No hay más, no hay más casos. Em, Bien, vamos a hablar de cuadrado mágico aditivo de orden 3. Cuadrado mágico aditivo de orden 3. Decimos, dice, escribir los números enteros desde el 1 hasta el 9 en un tablero de 3 por 3. De modo que, a ver, dice de modo que la suma de los tres números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales sea la misma. Ahí es la suma mágica. Ahí es la suma mágica. Bien. A ver, este es un cuadrado de 3 por 3. ¿Qué podemos decir acá si analizamos dos números que están aquí? Analicemos, por ejemplo, las sumas en fila, ¿no? Si analizamos las sumas en fila, serían 3S. Y 3S a qué va a ser igual a la suma de todos los números, obviamente, ¿no? La suma de todos los números y los números a distribuir son números que van del 1 al 9. Entonces sería 3 veces S es igual a sumatoria de números consecutivos del 1 al 9, que es 9 por 10 entre 2, 45. 3 veces S es 45, S es 15. Quiere decir que la constante mágica es 15. Eso quiere decir que en cada fila, en cada columna y en cada diagonal, la suma debe ser 15. La suma debe ser 15. Dice, una forma de construir este cuadrado mágico es agregar un cuadrado externo en cada lado, como se indica. Esto es una forma muy conocida para construir cuadrados mágicos impares, ¿no? Cuadrados mágicos que sean impares, o sea, de 3 por 3, de 5 por 5, de 7 por 7, de 9 por 9 y así consecutivamente, o sea, de orden impar. De orden impar. Solamente es válido para orden impar. ¿Qué es lo que se hace? Se agregan casilleros en los lados del cuadrado de tal forma que se puedan colocar números en diagonal. Si es un cuadrado de 3 por 3, debes colocar 3 números en diagonal. Si es un cuadrado de 5 por 5, deberías colocar 5 números en la diagonal. Si es un cuadrado de 7 por 7, agregas casilleros de tal forma que se deben colocar 7 números en la diagonal. Ojo con eso. Y se colocan los números como estás viendo. Bien, una vez que has colocado los números, eh, ¿no? Tú escoges el orden. En este caso se ha escogido este orden. Se ha escogido este orden de abajo hacia arriba, ¿no? Y los números que están fuera del cuadrado saltan a la posición interior. ¿Cuántos saltan? Saltan 3 casilleros porque es un cuadrado de 3 por 3. Si fuese un cuadrado de 5 por 5, saltarían 5 casilleros. Si fuese un cuadrado de 7 por 7, saltarían 7 casilleros. Como es un cuadrado de 3 por 3, saltan 3 casilleros. ¿Ya? Ojo. Entonces, están los números. Y como estamos viendo, se están desplazando 3 casilleros. 3 casilleros. Ya está.
El resultado es un cuadrado mágico. O sea, si tú sumas aquí los números que están en cada fila, en cada columna y en cada diagonal, su suma va a ser siempre 15. Su suma va a ser 15, que es la constante mágica. Ya, ahora, en este cuadrado de 3 por 3 se puede deducir lo siguiente. ¿Qué decimos acá, por ejemplo? Diríamos, el número que está en el vértice, el número que vas a colocar en el vértice, o el número que debes colocar en el vértice, que está aquí. ¿A qué es igual? Es igual a la media aritmética de los lados medios no adyacentes a él. Por ejemplo, a más b entre 2. Es como que si imaginariamente dibujas un triángulo imaginario, y tú dices, ¿no? El número que está en el vértice es la media aritmética, ¿no? De los lados medios no adyacentes a él. O los números que están en los vértices del triángulo, por así decirlo también. Luego el término central. El término central. El término central siempre va a ser la media aritmética de sus extremos. O sea, aquí, ¿quiénes son los extremos? A y D. O sea, el término central es A más D entre 2. O también puede ser así. El término central sería C más B entre 2. Debe salir lo mismo. O con eso. Siempre el término central es la media aritmética de sus extremos, ¿no? Acá también. Y acá también. Bueno, es eso. Es eso. Aquí. Igual acá, por ejemplo, dibujas un triángulo. El número que está en el vértice sería la media aritmética de los números de los otros vértices, ¿sí? C más dentro. Siempre se verifica eso para los números que están en los vértices. Los vértices, ¿ya? Ojo, vértices. Acá también lo mismo, como te das cuenta. También lo mismo. ¿Qué diríamos acá? Diríamos, así, sería A más entre 2, ¿no? A más entre 2. Acá también, como te das cuenta. Dibujas tu triángulo. Y al dibujar tu triángulo tendrías, pues, esto, B más de entre 2, ¿cierto? B más de entre 2. Eso se cumple siempre para todo cuadrado mágico aditivo de orden 3. ¿Ya? Cuadrado mágico siempre y cuando sea aditivo. Aditivo de orden 3. Es eso. Ya. Igual dice, Lo Chu fue el primer registro de un cuadrado mágico que aparece en la historia. Surgió en China alrededor desde el año 2200 antes de Cristo. Antes de Cristo, 2200 años antes de naciera Cristo, ya se tiene un registro de un cuadrado, en este caso, mágico. Mira, qué interesante, ¿no? Bien, ejemplo, ejemplo. Dice que en la figura se muestra, en la figura se muestra un cuadrado mágico aditivo de 3 por 3. Hay el valor de P más R más E más S más M. A ver, bien. Si es un cuadrado mágico aditivo, entonces la suma de los números en cada fila, columna y diagonal debe ser la misma. Ya, o con eso, debe ser la misma la suma de los números en cada fila, columna y diagonal. ¿Qué vemos aquí? Ya ven. Podemos decir lo siguiente. Vamos aquí a ver este triángulo.
y digo que el número del vértice es la media aritmética de los otros números, que son R y 60. Por eso se pone que en este caso 35 es la media aritmética de R más 60 entre 2, donde el valor de R nos sale 10, ¿cierto? Hasta ahí. Rapidez se podría decir. Luego aquí, la suma de sus tres valores, recuerda que R es 10 ya, ¿no? Entonces la suma de esos tres valores, 65 más R más P, debe ser lo mismo que P más 60 más M. ¿Y eso qué me indica eso? Eso me indica que, en otras palabras, que R más 65 debe ser lo mismo que 60 más M, ¿cierto? Porque P es el término que interviene tanto en fila y columna. Entonces, como R ya es 10, ¿cierto? R es 10, entonces sería 65 más 10, debe ser igual a 60 más M, ¿cierto? Entonces de ahí sacamos el valor de M, pues, ¿sí? M más 60 es igual a R más 65, M es 15, ¿cierto? M sería 15. Luego, ¿qué más? Borramos esto. Decimos. E. E. ¿Cuánto es E? Sería, como ya tenemos aquí el valor de M, que nos salió M, ¿cuánto? 15. Entonces E, que es el término central, es la media aritmética de sus extremos. Sería entonces E, sería media aritmética de quién? De 15 más 65. Recuerda que es M es 15, por cierto, M es 15. 15 más 65 entre 2, o sea, E sería 40. El término central es 40. Ahora, otra cosita también tener en cuenta que si hablamos de si acá hay una constante mágica, una constante mágica, esa constante mágica siempre va a ser el triple, ojo, del término central, ¿ya? El triple del término central. Eso ocurre siempre. Entonces, si tú tienes acá que el término central es E, o sea, quiere decir que su constante mágica debe ser 3 veces E. 3 veces E. Esa es la constante mágica. O sea, sería el valor de en cada fila, columna y diagonal. La suma debe ser 3 veces C, que es el triple del término central. Ojo con eso. Es por eso que, como ya conocemos que E vale 40, entonces la constante mágica sería su triple, 120, ¿cierto? Eso es también que se cumple siempre, ¿ya? La constante mágica siempre es el triple del término central, el triple del término central. Bien, eso también es bueno que lo reconozcas si te acuerdas. Bueno, ahora el valor de pi, como ya tengo pues que la constante mágica es 120, entonces ya podemos decir pues aquí, ¿no? ¿Cuánto debe ser p? Ya que esta suma pues es 120. Entonces ya podemos sacar el valor de p. Recuerda que E nos salió ¿cuánto? E nos salió 40, ¿no? 40 más 35 más p, 120. Dice que p debe ser 45, ¿cierto? Y de la misma forma, ese debe ser 20, para que la suma también sea, la constante mágica sea 120. Por lo tanto, la suma de lo que están pidiendo en este caso sería 45, que es para P, más R, que es 10, más E, que es 40, más S, que es 20, y más M, que es 15, y eso es 130. Clave. Mm, ¿Preguntas ahí? No hay preguntas, ¿cierto? Cuadrado mágico multiplicativo. Hemos visto el aditivo.
donde la constante mágica se obtiene mediante la suma. Ahora vamos a ver el cuadrado mágico multiplicativo, donde la constante mágica se obtiene mediante el producto. Bueno, aquí hay que corregir algo aquí el texto. Lo que está ahí en rojo siempre son correcciones que tienes que considerar en todo caso. Tienes que considerar esta corrección. Distinto es esto agrégale a tu texto. Bien. ¿Qué decimos aquí? Dice que un cuadrado mágico es un cuadrado mágico donde se emplea la multiplicación en vez de la suma. Obviamente, multiplicación en vez de suma. Para obtener la cantidad constante en filas, columnas y diagonales. En este caso, el producto mágico es P. P porque es producto. Ya en ese ejemplo, en cada una de las casillas vacías, bueno, aquí, de la cuadrícula escriba un número distinto de cero, tal que el producto de tres números escritos en la misma fila, columna o diagonal sea la misma. Hay el número que debe ser escrito en la casilla sombreada. Bien. Entonces, en todo cuadrado mágico multiplicativo de orden 3 se cumple. ¿Qué se cumple en todo cuadrado mágico multiplicativo de orden 3? Igual acá. Entonces, como si un triángulo, el número que está en el vértice, aquí es igual. Decimos, el número que está en el vértice al cuadrado es igual a A por B. Y bueno, aquí A por B. El valor de vértice al cuadrado es igual a A por B. Y, que es el término en este caso central. También aquí, que decimos, el término central al cuadrado es igual al producto de los extremos, que son 6D. Bien, para nuestro caso, tenemos acá, aquí estamos viendo que el producto de los números aquí en esta fila, si le quiere llamar P, eso debería ser igual al producto de los números en esta columna, que también debe ser P, donde P es la constante mágica. Y es más aquí, antes que me olvide, en un cuadrado mágico aditivo, esto era, el valor de la constante mágica era el triple, ¿cierto? ¿El triple de quién? Del término central, ¿cierto? Eso es siempre cuando sea aditivo. Pero ¿qué pasa cuando es multiplicativo? Cuando es multiplicativo se dice que la constante mágica es el cubo del término central. O sea, aquí sería el término central, pero elevado al cubo. El cubo. O sea, en este caso sería 3 al cubo, ¿cierto? ¿Y cuánto es 3 al cubo? ¿Cuánto resulta 3 al cubo? 27. 27. 27 debe ser la constante mágica. Eso se cumple siempre, ¿bien? Bueno, entonces aquí como te das cuenta, ¿qué podemos decir? Si acá le pones, por ejemplo, número expresado por círculo, tú dices 12 por 6 debe ser igual a quién? A 3 por A. Entonces, si 12 por 6 es igual a 3 por A, ya tenemos el valor de A. 12 por 6 es 3 por A, de ahí A nos sale 24, pues, ¿cierto? Que aquí el término que está, ¿no? Que está, participa en fin de columna es el circulito, ¿no? Entonces 12 por 6 debe ser igual a 3 por A. Bien, entonces, y aquí decimos, por tanto, el número escrito en la casilla sombreada es 24. 24, la clave sería la D. Eso es. ¿Alguna pregunta, inquietud? Cuadrado mágico de orden 4. De orden 4.
de aquí, ¿no? 4 casilleros en cada lado. Primero halguemos la constante mágica y decimos sea S la suma de los números escritos en cada fila de dicho cuadrado. 4 veces S debe ser igual a todos los números del 1 al 16, obviamente. Y es n por n más 1 entre 2, ¿cierto? Que sería 16 por 16 entre 2, 136. 4S, 136, donde el valor de S nos saldría 34. O sea, la constante mágica es 34. 34 es la constante mágica. Bien. Una forma práctica de construir este tipo de cuadrados sería la siguiente. Se van a enumerar números en forma consecutiva, en un orden, en un cierto orden. Tú escoges el orden de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Tú escoges el orden. Por ejemplo, acá se están enumerando los números, en este caso, a distribuir, que son del 1 al 16, ¿cierto? Del 1 al 16 y se está escogiendo este orden. Bueno, una vez que llegamos a ello, decimos, allá, esto aquí, nuevamente, aquellos números que son tocados por la diagonal mantienen su posición. Son estos números, mantienen su posición. ¿Ya? Eso es lo que ves aquí. Y aquellos números que no son tocados por la diagonal van a intercambiar su lugar de forma simétrica en forma de X. De forma simétrica. Sea el 2 con el 15, el 3 con el 14, el 5 con el 12 y el 8 con el 9. ¿Listo? Ah, bueno. Por eso, Este es disculpe, otro. Dime. no necesariamente deben de ser números consecutivos, ¿no? Con tal que tengan algo en común, una razón en común. En realidad son 4 ternas. Son 4 ternas de números. O también, pues, en esto, también pueden ser los 16 números que tengan una razón aritmética, en otras palabras. Pero el término más común, bueno, el término más, digamos, más preciso sería que serían 4 ternas de números, 4 ternas de números. Y eso, ahí están incluidos 16 números con una determinada razón. 16 números con una determinada razón. Por eso, ¿Ya? disculpe, ¿qué dijo? ¿Cuatro qué? 4 ternas, Antes. 4 ternas, ternas de números. Ah, ok. Gracias. Bueno, y eso es, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver cómo su aplicación más que todo. Vamos a ver. Entonces te decía que aquellos números que son tocados por la diagonal puede ser que se mantengan su posición y los demás valores pues se intercambien de forma simétrica, en forma de A. O también puede ser que solamente los números que están en la diagonal sean los que se intercambien de lugar. También es otra forma. Que solamente los números que están en la diagonal intercambien su posición de forma simétrica. Por ejemplo, acá están considerando ese caso, que solo los números que están en la diagonal se intercambian de posición. Bien. Solo los que están en la diagonal intercambian su posición. Están tomando ese criterio acá. El 6 con el 11. El resultado es un cuadrado en este caso mágico, ahí de 4 por 4. Es eso. Ahora, del cuadrado anterior, dices, bueno, obviamente quiere decir que si se construye de la forma como has visto, si el cuadrado se construye de la forma que hemos visto, se puede deducir lo siguiente.
¿Qué propiedades podemos deducir? Las siguientes. El valor de S es igual a la suma de los números, o sea, la constante mágica también se obtiene mediante la suma de los números que están en los vértices. También se obtiene sumando Z, W, M y N. Y también se obtiene sumando X, Y y P más Q. También es otra forma de tener también el valor de la constante mágica. X más Y más P más Q. Entonces, si quieres acá le ponemos S es igual a X más Y más P más Q. También. Profesor, también las diagonales, ¿no? ¿Cómo diagonales a qué te refieres? Ah, claro, obviamente, ¿no? Si es un cuadrado mágico, se debe cumplir, pues, que obviamente la suma de los números en cada fila, en cada columna y en cada diagonal debe ser siempre la misma. Se debe verificar eso. Obviamente, pues, si no, pues no sería cuadrado mágico. Para que sea cuadrado mágico, es esa la condición, que la suma de los números en cada fila, en cada columna y en cada diagonal sea la misma. Esa es la condición. Bien, es eso. Y luego, cuadrado mágico de orden 5, de orden 5. Un cuadrado mágico de orden 5. Obviamente son 5 casillas por lado. Hablamos de 5S en total. 5S es igual a la suma de números del 1 al 25, porque los números son del 1 al 25, donde sería pues 25 por 26 entre 2, ya que son consecutivos y empiezan desde la unidad. Y eso sería 325 igual a 5S. Ese sería entonces 325 entre 5, 65. Quiere decir que la suma de los números en cada fila, columna y diagonal debe ser 65. Debe ser 65. Es eso. ¿Cómo se construye? Es igual que 3 por 3 porque es un cuadrado de orden impar. Se, bueno, se agregan casilleros a los lados, de tal forma que se puedan agregar números en diagonal de 5 en 5. Y se coge un orden. Por ejemplo, repito ahí el orden. ¿Ya? Y luego, pues, los números que están fuera del cuadrado soltan 5 lugares hacia la parte interna. Y vamos a ver cómo soltan 5 lugares hacia la parte interna, los números que están fuera del cuadrado. El resultado es un cuadrado mágico aditivo de orden 5, donde la suma de los números en cada fila, columna y diagonal es 65. Sería eso. Decimos acá. El cuadrado anterior para esta forma de construcción, solamente si se construye bajo la forma que hemos visto, se puede deducir el término central. El término central sería la quinta parte, ¿no? La quinta parte de la constante mágica. Bueno, y también el término central es la suma de los números que están en los vértices entre 4. La suma de los números de los vértices entre 4 es, en este caso, el término central. De igual manera, el término central sería, en este caso, la suma de los números que están en los vértices del cuadrado de 3 por 3. G más I más S más Q entre 4 también. Son formas de conseguir el término central. Bien, el término central. Pero siempre y cuando se construye de la forma que hemos visto. Que son las más clásicas en sí. Ejercicios del 5 al 8.
Dice, a ver aquí. En las casillas vacías se deben escribir números de modo que se obtenga un cuadrado mágico aditivo de orden 4. Es decir, la suma de los números escritos en cada fila, columna y diagonal sea la misma. Además, la suma de los números que se encuentran en las 4 casillas centrales sea la misma que la constante mágica, dicen. Que la constante mágica del cuadrado inicial indique la suma de los números que se deben escribir en las casillas sombreadas. Bueno, tenemos el al cuadrado con los números y decimos lo siguiente. La suma de los números en esta fila y columna debe ser la misma. Entonces acá yo digo, ¿no? Esta suma ya la conocemos. 4 más 6 más 7, que sería 17. Y también debe ser igual a la suma de quién, de esos tres números que estoy colocando, ¿cierto? O encerrando con la. Por lo tanto, entonces ya acá tenemos 7 y 8, que es 15. Así que sí que acá debe ser un 2 para que la suma también sea 17. ¿Cierto? Tenemos eso. Borramos eso. ¿Qué más? Bueno, aquí la suma de los números en esta columna y en la diagonal también debe ser la misma. Entonces, la suma de esos tres números debe ser igual que la suma de estos tres números también que están aquí. ¿Cierto? Tendríamos 2 más 6 más 10, que sería 18. Y 7 más 4 más el número que va acá debe ser 18. O sea, acá debe ser 7. ¿Cierto? La suma ahí pues es la misma. Ojo con eso. Sería eso. Luego, aquí la suma es 20. O sea, yo tengo la constante mágica que es 28. Y en base a ello, entonces acá también completo, ¿no? Para que la constante mágica sea también 28. Sería 10 lo que falta. ¿Cierto? Acá también completo para que la constante mágica sea 28. 11 falta. Y como me dicen también que en este caso la constante mágica también se encuentra sumando estos cuatro números del centro, ¿cierto? Eso dice. Correcto. Dice además, ¿no? La suma de los números que se encuentran en las cuatro casillas centrales sea la misma. Entonces acá también debe ser 28 y por eso que acá debe ser 11. Completamos el resto. Acá también debe ser 28, falta 2. En esta diagonal debe ser también 28, falta 9. Aquí completamos con 7. Listo. Y lo que tienen es la suma de los números que están en los casillos sombreados, que sería 2 más 2 más 7, 11. La clave es M. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ahí, sigamos. Seis. Dice la siguiente cuadrícula muestra dos cuadrados mágicos aditivos que tienen un casillo en común. ¿Qué más te dice? Casillero en común. En el cuadrado mágico de orden 4 se escribieron algunos términos de la asociación. En el cuadrado mágico de orden 3 solo se ubicó el término central. ¿Qué más? Se determina el valor de n más tomate. N más b más constante. Bien, vamos. Dice, en el cuadrado 4 por 4 escribimos la asociación de los números del 5 al 50. Luego apliquemos la regla práctica de construcción. O sea, esto de aquí es el resultado de poder decir cómo se ha construido. Por ejemplo, si nosotros decimos los números son del 5
al 50. Entonces, te das cuenta números que están con una razón 3. Estamos construyéndolos así. 5, 8, 11, 14. Ese es el orden. 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50. Te das cuenta, lo estamos construyendo en ese orden. Luego, pues, esto que decíamos, trazamos las diagonales y el número que están en la diagonal se intercambian de lugar de extremo a extremo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería esto, pues, se trazan las dos diagonales. Los números que están en la diagonal se intercambian de lugar. Si intercambiamos el 5 con el 50. Y obviamente, ¿qué resultado sería acá 50 y acá 5? ¿Cierto? Eso quiere decir que lo mismo pasaría en el otro caso. Aquí debemos intercambiar. Intercambiamos 14 con 15, con 41. Entonces, tenemos el valor de n, ¿cierto? El valor de n debería ser 14. ¿Cierto? Y por lo demás, en este caso, intercambiamos, ¿qué más? Intercambiamos 20 con 35, 3 con 32 y lo demás se mantiene. Listo. Bueno, entonces, ya está. Y ahora vamos a encontrar el vehículo. Ahora, esto, como ya tengo el valor de términos centrales, que es 43, entonces, pues si tengo 43, recuerda que el término central es la media aritmética de sus extremos, que sería 41 más x entre 2, x 45, ¿cierto? Ya tengo el valor de x es 45. Y luego por aquí, ¿qué más diríamos? Diríamos acá también, y trazamos en este caso un triángulo. Decimos el número de el vértice es la media aritmética de dos otros valores numéricos que están en los otros vértices. O sea, 45 es p más q entre 2, ¿cierto? Media aritmética. P más q sería 90. P más q 90. ¿Qué piden? P más q más c. Y m es 14, ¿cierto? Entonces sería eso 104. La veamos. ¿Alguna pregunta ahí? Todo bien. 7. Dice que Fernando propone un cálculo afirmando manillas sin encontrar la suma de A más B más C más D más C, A más B más C más D más E de la figura mostrada, construida con tres cuadrados mágicos adjetivos de orden 3 por 3. Se sabe que 3b al cuadrado es igual a D y la constante mágica del cuadrado mágico es central de 105. Si Matías respondió correctamente, ¿qué respuesta dio? Considere que los tres cuadrados mágicos están construidos con valores enteros. Bien. El gráfico centímetro. A ver, esto aquí. Cuadrado de azul. Decimos que esto B más D entre 2 es C. Si B más D entre 2 es C, entonces tenemos que B más D es igual a 2 veces C. Luego, ¿qué más decimos por aquí? Con la constante mágica es 105. Entonces C sería pues 35, ¿cierto? Que sería su tercera parte. Recuerda que se me están diciendo que aquí la constante mágica es 105. Entonces, el término central, C,
sería aquí en su tercera parte, pues, o sea 35. Eso quiere decir entonces que si C es 35, acá sería pues esto 70, ¿cierto? Entonces B más D es 70, que ponen acá. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que 3B cuadrado es igual a D. 3B cuadrado es igual a D. Entonces, sería lo siguiente. Este D pasaría 3B cuadrado menos D. Sería igual a 0. Pero aquí es D. D sería de aquí. Lo sacas. D es 70 menos B. Acá lo reemplazas. Entonces sería 70 menos, perdón, B menos D, ¿cierto? Que sería esto. Bueno, de 70 menos B. Pero hay un menos adelante, ¿cierto? Entonces sería menos con menos sería más B menos 70. Esto pues sería 3B cuadrado más B menos 70 igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que acá se está poniendo. Eso es lo que se está colocando aquí. Y después también. Listo. Entonces, donde pues esto actualizando por alfa simple, actualizando por alfa simple, ya llegas a la expresión que ves aquí. Entonces por alfa simple, actualizando por igual a 0 debe ser. A 0. Y si un producto es igual a 0, decimos que eso es válido cuando cada factor es 0. Eso quiere decir que en este caso B sería igual a 14 tercios por un lado, o que B sea igual a menos 5. Pero como dicen que los valores son enteros, ¿cierto? Entonces descartamos esta opción. Nos quedamos con B menos 5. Claro, puesto de menos 5. Y si B vale menos 5, debe ser 75, ya que B más D es 70, ¿cierto? Entonces, si B es menos 5, D es 75. Bien, luego que decimos, por propiedad se tiene también pues en el cuadrado rojo. ¿Qué decimos en el cuadrado rojo? Que A más C es 2 veces B, ¿cierto? Bueno, si tenemos que ya el valor, en este caso de B es menos 5, ¿cierto? Tenemos el valor de B menos 5 y de C que es 35, entonces ya pues sacamos A, porque B lo conocemos, ¿cierto? C también lo conocemos, entonces ya sale A. Entonces sería menos 45. Y en el otro caso también lo mismo. Aquí decimos E más C es 2 veces D. Y D lo conocemos. C también lo conocemos, entonces ya sacamos A. ¿Cuánto? Perdón, sacamos E. C se conoce, C recuerda, C es cuánto salía C, 35, ¿cierto? C 35, D se conoce también, D 75, entonces conocemos E 115. Por lo tanto, la suma de A más B más C más D más E sería, pues, la suma de esos valores. Y eso es 175. Claudia, ¿pregunta? ¿Estamos de acuerdo, sí? No. Se escucha, ¿cierto? Sí, profesor. Ahora también hay algo que corregir, ¿no? Lo que está en rojo es lo que se tiene que agregar. Tu texto, le agregas eso.
Dice en la figura mostrada, complete con números enteros de tal manera que se obtengan dos cuadrados mágicos aditivos, uno de 3 por 3 y el otro de 4 por 4. Además, el cuadrado de 4 por 4 debe tener todos los números pares del 2 al 32 en el de 4 por 4. Si aquí. Une cada casillero y sin repeticiones. Calcule el valor de x más y menos z. Si el valor de m más n más p es el menor, el menor posible, es el menor posible nada más. Bien. En el cuadrado de 4 por 4. Para el cuadrado de 4 por 4, en este caso, eh, se estaría escogiendo, de cuenta, su construcción así, como son valores de 232, sería así, su construcción. Debe ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ¿no? 20, 22, 24, perdón, 24, 26, 28, 30 y 32. Esto sí lo... Y a partir de aquí, se empezaron las diagonales. Se empezaron las diagonales y se han intercambiado los valores numéricos, ¿cierto? Y el resultado es lo que le sacamos. Eso, ese sería el resultado. Ese es. Es esto. Y, y pues obviamente aquí sacamos cuánto es m. M es 4, n es 22, p es esto 12. Ahora en el parámetro 3 por 3, en el parámetro 3 por 3 traemos el valor de m, n y p, ¿cierto? Traemos m, n, p. Y decimos, a ver aquí, eh, lo siguiente. Aquí. El número del vértice es la media aritmética de los otros valores numéricos. O sea, z más 4 entre 2 es 12. Si z más 4 entre 2 es 12, o sea, z más 4 es 12 por 2. 12 por 12, pues. Donde z sale 20. Z es 20. Y luego, ¿qué más decimos acá? Esto, sí, sí. Terminado central en la media aritmética de los extremos, o sea, sería y más 4 entre 2, 22. Y eso quiere decir que y más 4 es 2 por 22, donde y vale 40. Luego aquí, digamos, esto sería pues en términos del vértice, que es x es la media aritmética de quién, de y y z. O sea, sería y más 72 es igual a x. Eso quiere decir que y vale 40. Bueno, se pone el valor de y z, ¿cierto? Ya conocemos sus valores. Y sería 40 más 20, entre 2 es x, o sea, 40 más 20 es igual al doble de x es de 30. Y aquí pues esto lo reemplazamos y respondemos la pregunta. X más y menos z. 30 más 40 menos 20 50. Clave. Preguntas ahí.
Ay, sí. Escucha. ¿Sabes?